¿Qué es lo que pasó en el Perú entonces? La primera idea que se tenía de descentralizar era la idea de Javier Pulgar Vidal. ¿Qué decía Javier Pulgar Vidal? Que así como crea él 8 regiones naturales o pisos altitudinales, debería crearse regiones transversales, que abarquen entonces costa, sierra y selva. ¿Por qué razón? Por ejemplo, en el caso de Ancash. Si nosotros mencionamos el departamento de Ancash, todos saben que Ancash se encuentra en la costa. Pero cuando nosotros analizamos, casi lo que corresponde a costa es solamente el puerto de Chimbote. Y todo lo que resta de Ancash es considerado entonces región sierra. Igual que Arequipa. Arequipa lo que tenemos de costa son los puertos de Matarani y Mollendo, pero casi todo lo que queda es considerado región sierra. En este caso entonces decía Javier Pulgar Vidal que si nosotros vamos a crear regiones administrativas, deberíamos crear regiones en el cual se tome parte de otras regiones, porque a la hora de dividir el dinero para Ancash no podemos pensar solamente en la costa, tenemos que pensar que ellos tienen otra parte de la región. Si hablamos por ejemplo de Cajamarca, Cajamarca no solamente tiene sierra, sino también tiene selva. Entonces es necesario tomar departamentos que abarquen las 3 regiones naturales. Pero en esa época esta postura no fue aceptada, entonces se tuvo que optar por la creación de 12 regiones que declaró Alan García en su primer gobierno. Pero antes de eso se ha pasado un récord histórico desde la creación de departamentos. El Perú cuando inicia solamente con 56 provincias y 439 distritos. Hemos visto ahí que ha aumentado mucho, son ahora 196 provincias y más ha aumentado la división de distritos. ¿Cómo se iban creando nuevos distritos? Cuando hacían, por ejemplo, avenidas. Las avenidas cortaban distritos que antes eran uno solo. En ese caso, ¿qué va a pasar? Van a tener que crearse 2 distritos diferentes. Uno de esos pasa acá en Lima, por ejemplo, la avenida Salaberry, dividía varios distritos dentro del departamento de Lima en lo que vendría a ser Lima Metropolitana. Y es así donde se crean más distritos para Lima. Cuando Lima inicia, solamente se le llamaba Lima Cercado. Era el Lima Centro y estaba rodeado solamente de el Callao, tenía Surco Viejo, Magdalena Vieja, teníamos Miraflores y después no encontrábamos más distritos, hasta que ya se fueron creando los otros distritos. Luego, para 1824, se crean de 7 departamentos que habían al inicio, los 24 departamentos que nosotros conocemos. Solamente que Tacna no era un departamento, el departamento era Tarapacá. En 1857 pasa algo especial con el Callao, es donde Ramón Castilla le da el régimen especial de provincia constitucional con categoría de departamento. Se podría decir entonces que el Callao es el primer lugar descentralizado que tuvo el Perú. Luego de la Guerra del Pacífico, que es la guerra con Chile, nosotros, ¿qué perdemos? Perdemos Tarapacá y perdemos Arica. Entonces, estamos perdiendo una provincia, pero estábamos perdiendo un departamento. Como al final solo recuperamos Tacna, que era simplemente una provincia, pasa a ser luego un departamento, reemplazando a lo que vendría a ser el departamento de Tarapacá. Y como mencionamos anteriormente, la primera idea de descentralizar fue con Alan García en su primer gobierno, creando 12 regiones y un organismo llamado CETAR, que era el consejo que iba a administrar las regiones. Pero como también sabemos nosotros, este primer gobierno de Alan García tuvo muchos problemas económicos, administrativos, entre otros. De tal manera que él crea las regiones en manera documentaria, pero al final no se logran a crear. Y también estaban las organizaciones CETAR en cada región, pero no podían entrar en funcionamiento. Luego entra Fujimori. ¿Qué pasa con el gobierno de Fujimori? Según lo que nosotros sabemos, tendrían que administrar muchas situaciones como el terrorismo, la inflación y varias cosas. Entonces, en manera de regionalización, ellos no podían utilizar dinero para seguir haciendo regiones, porque necesitaban utilizar el dinero para otras cosas. Es allí donde cambian el régimen de CETAR a que solamente administre departamentos y le llaman CETAT, Centro de Administración Departamental. Ya es recién con Alejandro Toledo en el año 2002 que se crean las regiones que nosotros conocemos. Pero no se crean 25 regiones. ¿Qué pasó? ¿Por qué así
nacieron 25 regiones. Toledo tenía la idea de crear las macroregiones. Entonces, juntar departamentos y distribuirlas al dinero. Esta idea no es mala. El problema era qué departamentos juntas. Por ejemplo, acá tenemos ejemplo de 5 departamentos. Juntan Lambayeque, Piura y Tumbes. Por ahí se podría decir que todos están en el norte, tienen también los mismos problemas climáticos, pero nos olvidamos ahí de la Libertad. Y algunos podrían decir, bueno, se deja de lado la Libertad porque la Libertad tiene las 3 regiones naturales dentro de su propio departamento. Podría ser. Junta Cusco y Apurímac. También está bien, los dos son departamentos de la sierra, pero si nosotros hablamos por materia de ingreso monetario, Cusco es una ciudad que tiene mayor ingreso turístico, mientras que Apurímac no tanto, entonces tendríamos ahí un desbalance económico. Si juntamos Arequipa, Puno y Tacna, tenemos problemas. Arequipa tiene parte de sierra, Puno es sierra, Tacna tiene una zona pequeña de sierra, pero si nosotros vemos más a Tacna, Tacna nos hace recordar a nosotros la costa, entonces ahí hay un problema ya. Ica, Ayacucho y Huancavelica. ¿Quién no entona en esta división? Es Ica, porque Ica es un departamento más de costa. Y el problema mayor se da aquí, en la región llamada Nor-Centro Oriental. Colocan Ancash, Lima, Junín, Huánuco y Pasco. Lima, por ejemplo, ya se considera un problema. Si de por sí es la capital y necesita mayor dinero, no puede estar en una región donde hayan más departamentos. Después nosotros vemos que está Ancash, Ancash tiene parte sierra y parte costa, tenemos Junín, Huánuco y Pasco que podrían ser que estén con Ancash, pero no entonan con Lima. Entonces, como vino el primer problema, se dan cuenta ustedes, han creado macroregiones uniendo departamentos que no son necesariamente afines. El otro problema, ¿cuál es? Que en estas regiones no vemos la misma cantidad de departamentos. Esta tiene 5, esta tiene 3, 3, 2 y 3. Y el otro problema es que si juntas departamentos tienes que crear una institución por cada macroregión y no se da eso. Se dice que el departamento más grande o que de repente necesite más recursos va a tener más dinero. Supongamos aquí nada más que le demos más dinero a Cusco o le demos el dinero a Cusco. A la hora que Cusco va a repartir el dinero entre Cusco y Apurímac, ¿a quién le va a dar más? A Cusco porque está recibiendo el dinero. Entonces comenzaron a haber problemas, se comenzaron a pelear los dirigentes de los departamentos diciendo que no recibían el dinero necesario para hacer sus obras. Es allí donde todo esto fracasa y se lleva a referéndum al 2005, a ver si la población estaba de acuerdo. Como no gana estas macroregiones, la única solución que queda es crear 25 regiones sobre la base de los 24 departamentos más el Callao. Así que cada uno recibiría su dinero y no tendría ningún problema de administración. Cuando entra García en su segundo gobierno, ¿qué hace? Vuelve a crear una institución, pero ya no el CETAR, sino el Consejo Nacional de Descentralización, en el cual en el 2007 la Secretaría de Descentralización depende directamente del Premier y obviamente crean también la comisión del Congreso que se llama Comisión de Descentralización, para poder hacer la supervisión dentro de lo que se utiliza el dinero. Además que la Contraloría va a supervisar el dinero que reciben del presupuesto cada una de estas regiones. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de la descentralización? Primero que tenemos una mayor participación política y también tenemos más instituciones con las cuales la población puede conversar. Se puede lograr un desarrollo sostenible porque a la hora que tú distribuyes el dinero en tu propia región, se supone que conoces la realidad de esa región y puedes solucionar algunos problemas ambientales o culturales que te tenga. Eficiencia administrativa. Cuando se distribuyen funciones se logran hacer las funciones de mejor manera. El único problema es que cuando tienes muchas funciones se puede llegar también a lograr la burocracia. En otras palabras es cuando tienes muchas personas en un solo cargo que lo podían desempeñar una o dos personas. Puedes potenciar el talento humano, porque obviamente se potencian también nuevos puestos de trabajo. Y a raíz de todo eso puedes lograr la calidad ambiental. Ahora, para lograr esta descentralización tenemos que seguir 2 pasos. El primer paso es demarcar y organizar. ¿Qué es demarcar? Lo que acabamos de ver anteriormente. En otras palabras, delimitar dónde empieza y termina la región. Y en segundo lugar, la integración territorial. Tampoco podemos separar la región. Ahora Tumbes es una región, entonces ya está apartada de Lima. No necesariamente. Si bien tiene su propio dinero para crecer, la idea es que el Perú siga trabajando unitariamente en un solo estado. Ahora, cuando hablamos nosotros de
demarcación limítrofe o territorial, vamos a tener que también mencionar el término o el tema de las fronteras. ¿Cuándo nosotros decíamos fronteras? Cuando alguien salía o cruzaba la línea limítrofe del Perú y pasaba a otro país. Pero ese era todo un problema. Si tú cruzabas otro país era sinónimo de que ibas a iniciar una guerra, estabas invadiendo. Entonces siempre se generaba controversias. Ahora la frontera ha cambiado de término. Ya no le podemos decir necesariamente un sinónimo de conflicto, es un sinónimo de integración. Para eso debemos reconocer cuáles son los tipos de límites que existen entre un país y otro, o también entre un departamento y otro. Límites naturales, por ejemplo, pueden ser un río. Si yo cruzo a la ribera o la otra parte del río, estoy cruzando de repente a otro departamento. En los países sucede lo mismo, nosotros cruzamos un río y estamos en otro país. Cuando cruzas a otro país a través de ese río, el río cambia de nombre y se le llama talhuej. Entonces, cuando ustedes lean talhuej, significa límite o división en la mitad del río que divide un país con otro país. ¿Qué también puede ser una frontera natural? Una montaña. Si nosotros recordamos la cordillera del Cóndor, es frontera con Ecuador. Y también funciona esto en los departamentos. Pero ya no hablamos tanto de montañas, sino de cerros. Por ejemplo, tú cruzas la espalda del Cerro de la Molina y ¿a dónde llegas? Aparte de San Juan de Lurigancho. Límite artificial. ¿Cuál es el límite artificial? Lo que el hombre ha creado. Puede ser, por ejemplo, un hito. ¿Se acuerdan qué es un hito? Son bloques de cemento de 3 metros, que así más o menos dice la ley, que divide un país con otro país. ¿Por qué se crean hitos? Porque a veces la parte natural no llega a alcanzar todo el borde del país. Entonces tenemos que poner divisiones artificiales. Y hay unas divisiones artificiales también muy famosas, las murallas. Por ejemplo, nosotros hemos escuchado que Donald Trump quería enmurallar Estados Unidos para que no pase los mexicanos. Pasa lo mismo también con los departamentos. Uno dice, ay, pero ¿cómo va a dividirse dentro de un país con muralla? En Brasil vemos nosotros que las favelas y las ciudades están divididas por una muralla. En el caso del Perú, nosotros tenemos una muralla en La Molina, para que no puedan cruzar los otros distritos aledaños a La Molina, porque según el alcalde generan robos o van a asaltar o a malograr el ornamento de la ciudad. Ya aquí nada más tenemos una muralla que divide la ciudad, que no es correcto, pero así lo vemos dividido en algunos lugares, ¿no? Y obviamente también las avenidas. Tú sabes que cruzas un departamento con otro o cruzas un distrito con otro cuando encuentras una avenida. Luego, los espacios fronterizos también tienen otros nombres. Por ejemplo, antes nosotros decíamos ya, Tumbes es frontera con Ecuador. Ahora no. Tumbes, que es el departamento que nosotros vemos acá dibujado, es verdad, es un departamento que es frontera, pero ahora las fronteras se dividen en 4 partes. Región fronteriza vendría a ser eso que nosotros mencionamos, departamentos que están cercanos a un país. ¿Cuáles son estos? Son 9 departamentos. Tumbes, Piura, Cajamarca, Amazonas, Loreto, Ucayali, Madre de Dios, Puno y Tacna. Estos son regiones fronterizas. Pero Tumbes se divide en provincias. Siempre que hablamos nosotros de espacios fronterizos es más fácil tomar el ejemplo de Tumbes porque son sus provincias bien delimitadas. ¿Cuántas provincias tiene Tumbes? Tiene 3. Zarumilla, Tumbes y Contralmirante Villar. Si nosotros vemos dibujado el mapa del Perú, por aquí más o menos comienza a iniciarse Ecuador. Entonces, Tumbes es una región fronteriza con Ecuador, pero Contralmirante Villar, que es una provincia de Tumbes, no choca con Ecuador, choca con Piura. Entonces no podemos decir que Contralmirante Villar es frontera con Ecuador. De las provincias nosotros nos damos cuenta que Zarumilla y Tumbes son provincias cercanas. Estas dos entonces se llaman zona de fronteras. ¿Qué es una zona de frontera? Provincias dentro de los 9 departamentos que sí colindan con otro país. Ahora, si nosotros nos percatamos, todo el departamento no choca con Ecuador, es el borde que choca con Ecuador. Entonces, nosotros, por ejemplo, tenemos aquí Aguas Verdes. Aguas Verdes es frontera directa con Ecuador porque es en la esquinita. Entonces, podemos decir que un área de frontera, ¿qué cosa sería? Un distrito, un centro poblado, podría ser un aeropuerto,
puede ser un puerto, una base militar, puede ser una aduana, puede ser un colegio, en otras palabras, todo aquello que esté dentro de la provincia que choca directamente con el país. Tenemos ahí región, zona y área de frontera. ¿Y quién es frontera viva? Obviamente que dentro de esas áreas de frontera, ¿quiénes están? Las personas. En otras palabras, aquellas personas que viven en las áreas de frontera se le llama fronteras vivas. Si hablamos nosotros de fronteras, podemos tener ahí entonces que el Perú tiene 10 tratados que ha firmado con 2 países con los que tiene frontera. Su medida perimetral viene a ser esta. Tiene 591 hitos, en el cual se dice que mayor cantidad de hitos los encontramos nosotros en la zona sur, especialmente con Chile, que hay que delimitar varios espacios. Tenemos ahí la frontera terrestre, cuánto mide la parte marítima, de largo de lo que vendría a ser la costa, y de profundidad tenemos nosotros la distancia de 200 millas, que es un aproximado de 370.4 kilómetros.